El próximo domingo, 21 de septiembre, se conmemorará el Día Mundial del Alzheimer y por eso hemos convocado y le agradecemos a la doctora Zulema Salazar, que es médica neuróloga. Su matrícula es 114208 y que, bueno, trabaja en el Instituto de Neurociencias Alexander Luria de La Plata y del diagnóstico y es jefe de unidad de neurología del Hospital Gutiérrez de aquí de la ciudad. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, Sandra Ramos y Martín Daer aquí en Inteligencia Artesanal. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bien, todo muy bien. A ver, vayamos por el comienzo. ¿Qué es el Sí. Alzheimer? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es, todos sabemos, una causa de demencia. Es una enfermedad que nosotros les explicamos que es neurodegenerativa. Y ahí empieza un término medio complejo. Mm, Quiere decir que es una enfermedad que inicialmente no tiene una causa demostrable. Si bien sabemos que muy poquitos casos pueden tener una causa genética, pero son los menos, la mayoría no tienen una causa que podamos demostrar y cuando empieza es progresiva, causa demencia y generalmente va a aparecer en personas mayores de 60 años. Es la causa hoy en día más frecuente en el mundo de demencia. Ahora, doctora, ¿tiene como Sí, diferentes etapas esta enfermedad antes de llegar al Alzheimer? bien, buena la pregunta. La enfermedad de Alzheimer es una, ¿sí? Es como decir, tengo diabetes, mm. ¿sí? Ahora, la manifestación clínica inicial no siempre va a ser eh, la discapacidad, obviamente. Uno, ¿cómo empieza? Empieza con pequeños síntomas de esa enfermedad. Esos pequeños síntomas pueden ser olvidos, me olvido el nombre, no de un actor o de una serie, me olvido el nombre de gente conocida o me olvido cosas que hice o me olvido cómo hacer cosas que yo sé hacer, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy médica, me olvido cómo hacer una receta. Mm. Ujú. Ese es un olvido. Son pequeños síntomas. Eso no constituye una demencia, constituye algo que nosotros llamamos, el puntapié inicial, es un deterioro cognitivo, lo que hoy llamamos un deterioro cognitivo leve. Pero es Alzheimer la enfermedad, en un estadio leve. Mm. Se llama deterioro cognitivo leve. Ahora, hay otras causas de deterioro cognitivo leve. Cuando progresa y ya la enfermedad comienza a generar distintas limitaciones, ¿sí? Comenzamos a depender ya de otras, de que nos ayuden, ahí sí hablamos, decimos, bueno, tiene demencia, pero el estadio inicial, ¿sí? Corresponde también a la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Es como, siempre explicamos lo mismo, es como tener diabetes. Al principio tengo un poco de glucemias altas, pero sigue siendo la misma enfermedad, es diabetes. Mm. ¿Sí? Y ahí, cuando eh, la familia o la gente cercana o los amigos empiezan a notar estos Mm. primeros síntomas, ¿qué es lo que se debe hacer? Bien. Eh, Primero, no alarmarnos demasiado, porque como les dije al principio, no todo olvido, no todo va a ser Alzheimer. Si Mm, bien todo el mundo tiene miedo, tiene temor, eh, es lo mismo que cuando tenemos un temblor pensamos todos tenemos Parkinson y no mm, es así. Ante un síntoma de olvido, a veces incluso empieza con un cambio en el carácter, ¿sí? Una persona mayor de 60 años que cambia su forma de ser, cambia su carácter, también puede ser el síntoma. Lo ideal, obviamente, es consultar con su médico. Siempre consultamos primero con nuestro clínico, que va a ser el que va a medir ese síntoma. Y el síntoma, no todo olvido, se va a derivar a un neurólogo. Generalmente el síntoma que se presenta como un cambio en la persona, esto que yo les decía, cómo era antes, por ejemplo. Yo digo, me olvido todo, no sé, antes era así, me olvido los números de teléfono, pero mm. vos eras bueno con los números de teléfono. No, me Claro. dice, Claro, siempre me olvidé. claro. Claro, eso no es un síntoma para consultar. Ahora, si yo era, no sé,
telefonista de una empresa telefónica y me dice, me olvido los números, y bueno, ese es un síntoma, ¿sí? Es el cambio en la función, el cambio en el rendimiento, el que primero nos llama la atención. Ahí hay que consultar al clínico, que seguramente va a medir esa intensidad del síntoma y lo va a derivar para Ahora, hacer estudios. sí, doctora, ¿qué es lo que sucede en el cerebro para que esa persona que tiene Alzheimer recuerde mucho del pasado y no el presente? Bien, muy bien. Lo que ocurre es que nosotros vamos perdiendo, ¿sí? Conceptos nuevos. Lo que nos cuesta más en el Alzheimer es aprender. Entonces, lo que ya aprendimos y lo que está muy afianzado es muy sólido en el cerebro. O sea Pero que, lo nuevo... perdón, doctora, es como que se empieza de adelante hacia atrás. Exactamente. Por ejemplo, si yo le doy a una persona de 70 años un celular nuevo y le digo, esto funciona así, y se lo repito, y le cuesta aprender, pero algunos lo aprenden. La persona con Alzheimer, ¿sí? Ese recuerdo lo va a perder primero. Claro. Después perderá el recuerdo de, no sé, cómo manejaba, porque eso, después perderá el recuerdo de, bueno, qué hacía cuando trabajaba, y así. Es esto de pierdo primero lo último que aprendí, porque es lo que me cuesta. Lo mismo hacia adelante, por eso les cuesta aprender cosas nuevas y preguntan varias veces lo mismo. Entonces, Claro. ahí empieza a jugar nuestra paciencia también como familia. A ellos les cuesta aprender. Doctora, ¿y la persona que tiene Alzheimer puede ser consciente de olvidos que tiene? ¿Puede darse cuenta y eso lo angustia? Sí. Ahí hay un gran mito que decía que antes se decía que la persona con Alzheimer no se da cuenta. Si se da cuenta no es Alzheimer. Y eso lo vemos todos los días que no es así. Las personas se dan cuenta, muchas, se dan cuenta que su rendimiento cae. Ellos se olvidan. Es decir, a mí me está pasando algo. Y de hecho consultan solos. No los acompaña la familia y los trae la familia, por así decirlo. Sí. Ellos vienen y consultan solos porque a mí me pasa algo. Y se angustian mucho. Porque más allá del fantasma de puedo tener una demencia, tienen mucha información. Eso es bueno. Yo creo siempre que es bueno que toda la población tenga información. Nuestro trabajo es convertir esa información o ese miedo en algo útil. Es bueno que tengan información, que consulten temprano, porque tenemos cosas para hacer, pero sí se dan cuenta. Y hay que prestar atención a esa queja de olvido, ¿no? Es una cosa normal de la edad muchas veces. No es normal olvidarme siempre porque tengo 70 años. Y es muy difícil la persona que tiene que acompañar a un enfermo de Alzheimer. Y es, es complejo por dos motivos. Una, porque muchas veces el que acompaña es coetario, Claro. es otra persona de 70 años, ¿sí? Entonces, explicarle y que aprenda que el que tiene el compañero o la compañera que tuvo toda la vida está cambiando, es muy difícil, ¿sí? Lo sufren mucho, se agotan, ¿sí? Ese agotamiento puede llevar a cuadros patológicos en los cuidadores. Hay cuadros claros ya que hoy tenemos que prevenir y detectar, que la sobrecarga del cuidador, que terminan enfermándose con cuadros clínicos importantes. Y vinculado a Entonces, esto que le pregunta Sandra, ¿quién sufre más? ¿La persona con Alzheimer o el compañero o la compañera? Es buena pregunta. Yo creo que el sufrimiento es de ambos, ¿sí? Pero que la forma en que uno empieza, ya desde el inicio, desde el diagnóstico, la dinámica de trabajo con ellos, es lo que cambia. Cambia
esta cuestión del sufrimiento, entender que es una persona que va a cambiar. Cuando ellos entienden que el familiar que está enfermo va a cambiar su forma de entender las cosas, ellos, bueno, les digo que a veces nos sorprenden a nosotros. Yo aprendo mucho de los familiares. Me dicen, no, yo ahora hago así. No los tratan como chicos, porque también ese es otro error, me parece. Las personas con Alzheimer no son chiquitos. No son como chiquitos que uno les puede ordenar, decir, hace esto, hace lo otro. No, porque son adultos que tienen sus vivencias, tienen su forma de ser, ellos toda la vida decidieron todo, y cuando la familia entiende eso, pero a la vez llegan a una dinámica en donde hay que cuidarlos, hay que acompañarlos, y por sobre eso, además, hay que estimularlos, porque por ahí pasa gran parte del tratamiento, esa dinámica comienza a funcionar. Lógicamente, la familia requiere después apoyo, ¿sí? Apoyo para entender que, bueno, esa persona, lo dicen, y esa frase se escucha, mi papá no es mi papá, mi mamá no es mi mamá. Pero bueno, es todo un trabajo que hay que hacer para entender que, bueno, mi papá va a cambiar y mi mamá va a cambiar, porque nos va a tocar un día quizás a nosotros estar en esa En etapa. realidad uno empieza a pensar que es otro papá u otra mamá, ¿no? Exacto. Que Exacto. no es la misma, la original. Exacto. Doctora, y cuando empieza, muchas veces se dice o se ha escuchado esto de están en su mundo, ¿no? Y uno intenta como mantener un diálogo y a lo mejor lo que sucede es que, claro, como está en una película diferente, hay Sí. que seguirlo en esa película. Ahí está. Muchas veces, a ver, dependiendo del caso, si esa película que ellos están viviendo no les genera ningún displacer, no les genera agitación, no les genera ningún problema, no tenemos por qué sacarlos, digamos, Contradecirlos. rápidamente, exactamente, porque muchas veces generamos ahí resistencia, generamos hasta enojo, ¿sí? Esto de, a veces se confunden y creen que están en la casa de cuando eran chiquitos y que están hablando con los hermanos. En realidad son los hijos y es que tengo que ir a trabajar. Yo tengo un paciente que se levantaba todos los días, se cambiaba todo, agarraba todas las cosas, el maletín, porque tenía maletín, para ir a trabajar. Claro. Y bueno, no generaba ningún problema porque no agarraba la llave y salía. Claro. Él desayunaba, todo, después se olvidaba y nada, seguía en su casa, todo, pero él se levantaba, se ponía corbata y maletín y agarraba, y ¿a dónde va? A trabajar. Y la dinámica era, te vas a trabajar, y los hijos, todos, le seguían la corriente, otros, listo. ¿Por qué? Porque los primeros días, cuando le decían, no vas a trabajar, le sacaban el maletito, se armaba. Claro. El manejo, ¿sí?, de estas situaciones, hay que entenderlo todo, y ese manejo situacional es bueno y mejora muchas veces la dinámica de la familia, lógicamente, y también nos evita usar medicación, porque si lo miramos así de afuera, decimos, bueno, a veces nos llaman, dice, está excitado, está violento, pero ¿qué pasó? Decimos, ¿qué pasó? No, pasó esto, bueno, y explicamos, dice, no, de a poquito los vamos acomodando, le seguimos, muchos me dicen, le seguí la corriente hasta que se fue, me dice, se terminó la película y listo. Entonces, depende de la situación. Lógicamente, si es una situación en donde les está generando disconfort, bueno, ahí sí, tenemos que intervenir. ¿Y Pero a veces pasa y preguntan, ¿dónde está mi mamá? Claro. Y el ¿dónde está mi mamá? Es una pregunta clave. Entonces, no les podemos decir todos los días, mira, tu mamá ya no está, tu mamá falleció. Les generamos un duelo diario. Claro. Entonces, y no, nos vamos por la tangente para generar una respuesta que los conforme. Bueno, pero todas esas cuestiones generan a veces una angustia en la familia, que bueno, hay que trabajar en eso para que lo trabajan muy bien acá. Yo estoy ahora en el instituto, acá las neuropsicólogas, que son divinas, son excelentes, bueno, trabajan en eso, ¿no?
de cómo manejar estas situaciones. ¿Y qué tratamientos existen, doctora? Bien, hay tratamientos que son, por un lado, farmacológicos y por otro lado, que no tienen que ver con medicación. Los tratamientos farmacológicos, en principio, tratan de disminuir la velocidad con la que nosotros vamos a ir perdiendo funciones. No son ni curativos, lamentablemente, ni van a detener la enfermedad, pero tratan de mitigar un poco esta pérdida de funciones. El gran tratamiento pasa por lo que es lo que se llama estimulación cognitiva, ¿sí? Lo que es entrenar el cerebro, aprender, hacerlos ejercitar, tanto en funciones específicas, por ejemplo, que ejerciten la memoria, que ejerciten el lenguaje, pero también lo que es la estimulación de otros vínculos, ¿sí? Es muy común que las personas con Alzheimer, como se sienten limitadas, se aíslen. Y como no están en sintonía con el mundo, se aíslan más. Entonces, eso los empeora. Sabemos hoy que es un factor de riesgo el aislamiento. Y si a eso le sumamos que a veces no escuchan, no saben usar un audífono o no ven y no hay corrección con la visión, están más aislados y todo eso empeora el deterioro cognitivo. Entonces, la estimulación social y la corrección de todos estos factores es parte del tratamiento, eso mejora su rendimiento. Entonces, la estimulación cognitiva, la estimulación social, la reintegración, ese es gran parte del tratamiento, más allá de lo que es toda la medicación que existe. Y dependiendo del avance de la enfermedad, ¿es la esperanza de vida para una persona? Sí, la esperanza de vida es variable, depende de la severidad de la enfermedad. Hay personas que evolucionan, como toda enfermedad neurodegenerativa, y esta es la general para todas. Hay enfermedades que tienen una muy, muy lenta evolución y otras que tienen una evolución un poco más agresiva, más rápida. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad de lenta evolución, pero tiene su variabilidad. Y en general, bueno, las complicaciones son por complicaciones clínicas. Por ejemplo, se infectan, se broncoaspiran porque, bueno, tienen alguna dificultad para deglutir, que es nuestro problema muchas veces. Entonces también hay que cuidar este aspecto, tenemos que tener a fonoaudióloga siempre bueno, las complicaciones son complicaciones clínicas las que nos van las que tenemos que prever. Doctora, gracias, ¿Sí? muy amable, Muy amable. muy clara. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por el llamado. No, por favor. Gracias. Que estén bien. La Adiós. doctora Zulema Salazar, su número de matrícula es 11-4208, es neuróloga del Instituto de Neurociencias Alexander Luria, de La Plata, por supuesto, y del diagnóstico y jefe de unidad de neurología del Hospital Gutiérrez. El próximo domingo, 21 de septiembre, se conmemora el Día Mundial del Alzheimer.